Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase. Entonces, enfocándonos en lo que va a ser el desarrollo del proyecto de aula, vamos a ver a continuación generalidades acerca de nuevas tecnologías en materiales para la construcción que aplicarían para los proyectos de construcción sostenible que estamos desarrollando en estos momentos. Entonces la idea es ver qué materiales pueden aplicar para nuestros proyectos y de ese modo pues empezar a dimensionarlos y organizar bien el cómo hacerlo, el qué podrían tener, cuáles de estos elementos pueden ser funcionales o podrían llegar a ser mejor que otras alternativas. Entonces vamos a revisar algunos de estas nuevos materiales, de estas nuevas tecnologías que se pretenden implementar en los proyectos de construcción, que hace que nuestras construcciones o nuestros proyectos puedan considerarse sostenibles. Eh, Aquí mencionaré algunos de los muchos que se están trabajando en este momento. Entonces, pienso destacar estos que me parecieron bastante interesantes y que pueden aplicar a algunos de sus proyectos que van a desarrollar. Dentro de estos, estoy listando, por ejemplo, el aerogel, estoy listando, por ejemplo, el concreto inteligente, los techos verdes, las tejas sintéticas, y paneles de fibras. Entonces, vamos a analizar, vamos a ver un poquito en qué consiste cada uno de ellos y ver qué posibles aplicaciones pueden llegar a tener dentro de un proyecto. Entonces, otras propuestas que tenemos ahí, el ladrillo ecológico, novedoso, pintura solar, lo que es el uso de impresoras 3D para construcción. Y pues vamos a hablar también un poquito de lo que es el Internet de las cosas. Entonces empecemos por ejemplo con lo que es el aerogel. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de material? Entonces, el material tiene algo novedoso y es que su componente básicamente es aire solidificado. Entonces, la principal aplicación de este aerogel es de ser un aislante térmico y un aislante acústico. Entonces esto permitiría generar un confort eh, para muchos proyectos. Entonces, por ejemplo, aislar el calor para evitar el uso de aires acondicionados, aislar los ruidos para mantener la tranquilidad dentro de un recinto o, por ejemplo, poder trabajar con este material en elementos como teatros que requieren aislamiento de ruidos externos. Este material entonces tiene una gran ventaja y presenta una alta resistencia tanto al calor como al frío. Entonces esto puede llegar a ser una gran ventaja si vamos a tener proyectos en climas extremos, llámese extremos de altas temperaturas o extremos con muy bajas temperaturas. Incluso, por ejemplo, en lugares como la sabana de Bogotá, en épocas de principio de año donde tenemos picos altos de temperatura y en las madrugadas picos bajos de temperatura. Si ustedes desean investigar más acerca de ese material, pues ustedes pueden seguir este canal de YouTube que está relacionado ahí para que puedan profundizar más acerca de lo que es el uso de este material y cómo podrían ustedes llegar a implementar en sus proyectos. Dentro de los materiales también tenemos el concreto inteligente. Esto es algo muy interesante que muchos ingenieros de materiales han venido trabajando y es con la ayuda de una bacteria poder sellar las fisuras y microfisuras que pueda tener el concreto durante su proceso de
fraguado. El fraguado no termina inmediatamente terminamos la fundida, sino que ese proceso sigue hasta alcanzar la resistencia máxima de diseño. Entonces puede ser 4.000 libras, 3.000 libras, según lo que especifique el diseño. Entonces la idea es poder tener una bacteria que pueda sellar esas grietas generadas durante ese proceso de fraguado o endurecimiento del concreto. Entonces, al sellarse esas grietas, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorrando agua o estamos ahorrando el uso de curadores de concreto. Aunque no solo la bacteria lo hace, también uno puede tener con polímeros y algunas microcápsulas agregadas al concreto, de manera tal que esto me pueda ayudar en el proceso de sellado de grietas y que durante el proceso de fraguado pues la aparición de dichas grietas pues sea mínimo. Como les mencionaba entonces, esto nos va a permitir ahorro de agua y en obra básicamente, y la producción de concreto pues puede o mejor, en el proceso de producción de concreto pues estaríamos disminuyendo la producción de gases de tipo invernadero por el uso de las plantas de producción. Entonces, una interesante alternativa para tener en cuenta. Si ustedes quieren profundizar más acerca de este material, pueden seguir ese link de YouTube que está en la parte inferior de la diapositiva. Continuamos entonces con lo que es también la implementación de los techos verdes. Entonces, ¿en qué consiste la realización de techos verdes? Básicamente en instalar en zonas de cubierta jardines, plantaciones, con el objetivo de ¿qué? De ayudar a controlar la temperatura dentro de una edificación y por supuesto, si estamos plantando jardines, se estaría contribuyendo a la disminución del dióxido de carbono en el aire y a la estimulación de generación de oxígeno por parte de esas plantas. Adicionalmente, estos jardines, además de ser un aislante térmico, también pueden incluso servir de aislante acústico en las cubiertas de dichas edificaciones. Y no solamente los techos verdes se implementan enfocados hacia jardines, también pueden haber microcultivos, lo que ayudaría también como a la sustentabilidad de la parte alimentaria, donde no se estaría dependiendo únicamente de lo que se haga en el campo, sino que también en la ciudad se puede ayudar a la producción de alimentos a pequeña escala. Entonces es necesario controlar muy bien el diseño de este tipo de techos para que puedan soportar adecuadamente las cargas y que puedan ser funcionales dentro de lo que necesitaría un jardín habitualmente. Entonces, importante tener en cuenta lo que es el aislamiento térmico y acústico, lo cual genera un mayor confort dentro del proyecto que se pretenda realizar. Entonces, techos verdes, pueden investigar también en YouTube. Hay canales interesantes como para seguir mirando esa propuesta. Tenemos también el uso de tejas sintéticas. Entonces, esas tejas sintéticas básicamente se componen de plástico reciclado en un gran porcentaje. La gran ventaja que tienen esas tejas sintéticas es que son reciclables y pues que eventualmente no son costosas. Entonces, esto puede implementarse fácilmente dentro de los proyectos que requieran o que queramos que sean sostenibles. Entonces, el uso de esas tejas sintéticas pues es recomendado. Mantienen misma duración, la misma facilidad de instalación que cualquier teja normal. Entonces, la ventaja es que está compuesta por plástico reciclado y que ese material de estas tejas sintéticas pues
adicionalmente puede reciclarse. Bien, entonces veremos ahora también lo que son los paneles de fibras. Entonces, es posible que algunos de ustedes los conozcan como paneles tipo sándwich. Entonces, estos paneles tipo sándwich tienen una gran ventaja desde el punto de vista constructivo, porque son un perfecto aislante acústico y un aislante térmico. Entonces, esos paneles están compuestos en su parte interna por fibras de vidrio o compuestos de la fibra de vidrio y del carbono. Entonces, esos compuestos ayudan a aislar, como les decía anteriormente, temperatura y ruido. Entonces, por ejemplo, esto puede ser útil sobre todo en climas cálidos para bodegas en las cuales se requiere mantener un máximo de temperatura. Entonces, si la temperatura exterior, por ejemplo, es de 30 grados y se requiere que la bodega se mantenga, por ejemplo, máximo en 20, el uso de estos paneles puede ayudar a conservar la temperatura. Y esto ayuda obviamente a minimizar el uso de aires acondicionados para mantener dichas temperaturas. Por fuera, entonces, el recubrimiento de esos paneles es de un material similar al plástico, y pues esto, además de que le aporta una muy buena resistencia, incluso con sus rellenos y todo puede llegar a ser mucho más resistentes que el ladrillo, son más livianos, entonces su instalación es mucho más sencilla. Estos componentes también son reciclables, entonces lo cual nos genera también una ventaja a futuro cuando ya esos paneles hayan finalizado su tiempo de vida útil. Si ustedes quieren investigar más, entonces ahí les comparto un canal en YouTube donde pueden profundizar acerca del uso de los paneles con fibras. Bien, tenemos también el ladrillo ecológico. Entonces, básicamente el ladrillo ecológico está usando la tierra que se tiene ahí en el sitio, con algunas mezclas con vidrio o plástico. Incluso estos ladrillos no requerirían eventualmente pasar por hornos. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso normal de un ladrillo. Entonces, se extrae la arcilla de una cantera, se moldea, se pasaría a un horno. Entonces, estos ladrillos ecológicos, además de contar con ciertos materiales como vidrio o plástico, eventualmente podrían tener algunas adiciones que harían que no se use los hornos para poder obtener un fraguado adecuado. Entonces, ¿esto qué permitiría? Disminuir la emisión de cenizas o gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué adiciones puede tener? Básicamente cemento, aunque pues algunas investigaciones le están apuntando a que esa adición sea nula, porque el cemento pues también es una industria que puede considerarse algo contaminante. Entonces, por ahora, dentro de los trabajos de investigación se cuenta básicamente con lo que es el vidrio o el plástico. Entonces, ese puede ser un tema interesante para investigar o profundizar mucho más en lo que es la elaboración de los ladrillos ecológicos. Hay un elemento que todavía está en investigación, pero que promete ser muy útil y que promete ser o promete tener un potencial bastante alto, que es el desarrollo de la pintura solar. Entonces, de llegarse a consolidar este material, se estaría, por ejemplo, evitando el uso de paneles solares, que tienen una instalación un poco más complicada, y que la limitante de esos paneles solares en muchos casos es que debe haber una buena radiación solar para que vaya un buen almacenamiento de energía. Entonces, dentro de este elemento nuevo llamado pintura solar, se han hecho prototipos en los cuales no se requiere demasiada iluminación de origen solar para poder almacenar energía. Entonces, dentro de las investigaciones también que se han realizado, es posible que esta pintura solar eh, sea más económica de instalar que, por ejemplo, un panel solar.
Tengan en cuenta que entre más área se abarque con estos paneles solares o incluso con la misma pintura, entre más área, pues mayor producción de energía. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces se puede producir más energía a un menor costo si se llegase a implementar la pintura solar. Entonces, todavía es un material en investigación, entonces esperemos que salgan nuevos desarrollos a ver qué tan eficiente puede llegar a ser su uso. Entonces ahí en la imagen tenemos como un prototipo de lo que es la pintura solar, tiende a ser como transparente, que es muy interesante. Entonces esperemos que este material pueda llegar a desarrollarse y poder implementarse dentro de nuestros proyectos. Tenemos la impresión 3D que ha venido cogiendo mucha fuerza. ¿Esto en qué nos ayuda? En que podemos ser mucho más eficientes a la hora de construir y además de tener mayor eficiencia, pues tendríamos mucho menos desperdicio que habitualmente se puede observar dentro de una obra. Entonces, por ejemplo, hoy día estas impresoras nos pueden ayudar a construir muros en vez, digamos que la manera tradicional es que instalar los mampuestos, es decir, puestos a mano llamados ladrillos, entonces donde tenemos que implementar cortadoras, agua, estamos generando ruido y desperdicio a su vez por si necesitamos modular alguna medida especial que no va a tener el ladrillo que viene directamente de fábrica. Entonces, la ventaja con estas impresoras es que podemos construir muros o algunas losas a partir de materiales como arcilla y concretos, y esto nos ayudaría a disminuir el desperdicio de dichos materiales. Por ende, si se disminuye el desperdicio, habrá economía dentro del proyecto. Entonces, aquí en Colombia, el pionero en la impresión 3D aplicado a obras civiles es la empresa Con Concreto. Pueden ustedes investigar en este canal de YouTube, en este enlace que les comparto en la parte inferior, para que puedan investigar y profundizar mucho más acerca de este tema. Finalmente, dentro de las nuevas tecnologías aplicado a proyectos de construcción, pues tenemos esta herramienta que se llama el Internet de las Cosas. Cuando hablamos del Internet de las Cosas, ¿a qué nos referimos? A la interconexión de aparatos electrónicos para lo que es el control y puesta en funcionamiento de ciertos aparatos electrónicos que pueden haber en nuestros hogares. Entonces, ¿esto a qué le apunta? Entonces le apunta, por ejemplo, a controlar el tiempo en el cual pueden estar prendidos los bombillos, en qué momento se requeriría, por ejemplo, prender un aire acondicionado, a qué hora se debería apagar, y todo esto controlado remotamente. Entonces se puede controlar a través de aplicaciones instaladas en los teléfonos celulares, en tablets, y con la ayuda de estos aplicativos pues se puede programar el encendido o apagado de dichos electrodomésticos. Entonces, a través del Internet de las Cosas, entonces ustedes pueden tener control acerca de lo que es iluminación, temperatura, y si ustedes pueden tener el control de el funcionamiento de estos componentes electrónicos, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorrando energía. Entonces, digamos que antes de la implementación del Internet de las Cosas, ¿cómo se venía implementando, por ejemplo, el tema de ahorros de energía? Entonces, por ejemplo, con el uso de switch que se activan o desactivan por el paso de personas, o infrarrojos que detectan la presencia de una persona. Entonces cuando la detecta hay encendido, cuando no se mantiene apagado, y esto se implementó. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvida, perdón, en apagar o desconectar ciertos aparatos electrónicos. Entonces podemos investigar mucho más acerca del Internet de las Cosas. Les comparto ese canal de YouTube en donde pueden investigar más y profundizar acerca de esta temática. Entonces espero
que los materiales que les mostré en esta presentación pues sean de su interés, y como les mencionaba al principio, pues hay muchísimos más en los cuales uno puede profundizar e investigar y posiblemente implementar en nuevos proyectos de construcción. Entonces, esto es todo por el momento. Entonces, nos veremos en nuestra próxima clase con otro tema relacionado con arquitectura sostenible. A todos muchas gracias por seguir esta clase. Nos estamos hablando. Chao.